Amados hermanos, muy buenos días. Estamos una vez más en la presencia del Señor, llenos del Espíritu Santo. Que la luz del Espíritu Santo nos acompañe. Pidámosle al Señor que nos llene de su bendición. Deseamos permanentemente buscar la luz del rostro de Cristo. Vivamos siempre deseosos de ser alimentados por el maná de Dios. Pero no trabajemos únicamente por lo que Dios nos puede dar para el día a día. Trabajamos a veces por el pan que perece. Yo sé que Dios va a llenar mi alacena. Y nos olvidamos de trabajar por el pan que permanece para vida eterna. Dios quiere bendecirte, hermano. Recordaba una anécdota. Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una luz. Y esta persona llevaba esa luz. Y eso lo hacía constantemente. La ciudad era muy oscura. Y de repente un amigo lo reconoce y se da cuenta que es Guno, el ciego. Y le dice: Guno, ¿tú por qué llevas esa luz si tú no puedes ver? Entonces el ciego le responde: yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad. Yo llevo la luz para que otro encuentre su camino cuando me vean a mí. No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también que yo la uso para que otras puedan servirse de ella. Miren lo importante. El Señor nos revela y nos enseña. Y Él nos ha dicho en su palabra, en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 14, nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Miren lo importante. A veces nosotros podemos servir de luz para otros. Podemos ser una luz para otros que están en la oscuridad. Pero ¿sabes qué no nos deja servir de luz? Los odios, los rencores, los celos, las contiendas, las envidias no nos dejan ser luz. Debemos permanecer en la luz para servir a otros. Recuerde que el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero nosotros, ¿sabes cuál es la luz que utilizamos? La luz del Señor. Jesús nos dijo: yo soy la luz del mundo. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Hermanos, hoy quiero enseñarles, por la gracia del Espíritu Santo y con la autoridad del Padre, lo que nos enseña el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 7. Y vamos a leer también Hechos, capítulo 19, versículo 1 y 6 y 11 y 16. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre a través de su Hijo amado. El libro de Hechos 16 nos dice: y atravesando Frígida y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Hechos 19,
versículo 1 al 6 nos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Amén. Libro de Hechos 19:12 nos dice, desde el 11: y Dios hacía muchos milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades que habían de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos en un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu tan malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. Amén. Esta palabra del Señor. Mire lo que el Señor nos revela, la enseñanza, lo que debemos tener nosotros para caminar guiados por el Señor. Debemos tener la llenura del Espíritu Santo. Y el Señor nos ha dicho, en su palabra, nos ha dicho: los que anhelan, los que pidan al Padre el Espíritu Santo. Porque el Señor nos revela en su palabra: recibiráis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero también nos dice que ¿quién de nosotros, si teniendo un hijo, el hijo le pide algo, en vez de darle lo que pide, le damos serpientes? Y que mayor es Dios, si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto mayor Dios, que si pedimos, oye bien, si pedimos el Espíritu Santo, el Padre nos lo da? Aleluya. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, aquí hay una revelación, un principio. Para yo tener el Espíritu Santo, lo debo ansiar. Debo tener ansias de tener el Espíritu Santo. Debo tener deseos de ser llenos por el Espíritu Santo. Y eso es suficiente para ser escuchado por el Padre, porque Jesús nos dijo: todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. En el tiempo del Antiguo Testamento, muchos prodigios, muchos milagros fueron hechos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Dios es Dios de milagros. Amén. Amén. Josué detuvo el sol en Gabaón. Esa es una enseñanza poderosísima. Cómo Dios se alineó con la voz de un hombre. Y dijo Josué: sol, detente en Gabaón. Y Dios no le dijo: ¿usted qué le está pasando? ¿Usted cómo me va a detener el sol si el sol tiene su curso, cierto? El sol sale en la mañana y se esconde para que llegue el brillo de la luna, ¿cierto? Y él dijo: sol, detente en Gabaón, y luna, detente en el valle de Jalón. Y los detuvo.
Y a Dios le complació eso. Elías, estando en presencia del rey Acab, le dijo: viva Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia durante 3 años. Y el Señor no le dijo a Elías: ¿usted cómo me va a detener la lluvia si la lluvia la necesita la tierra? Y yo soy el que domino el cielo y la tierra. Él escuchó la voz de Elías y le satisfizo la voz de Elías. Y no hubo lluvia en una tierra que estaba plagada de maldad. Destruyó Elías 450 profetas que adoraban al dios Baal. Elías, que va donde la viuda, una viuda que está afligida, atormentada con su hijo, y no tiene sino un poquito de harina y un poquito de aceite, y desea con esas migajas, eso mínimo, algo paupérrimo, y decía: solo tengo esto y haré un pan con esto para comerlo y dejarnos morir. Y le dice Elías: no, pues quiero que con eso me prepares un pan a mí primero. Oiga, ¿cómo le parece? Yo tengo el poquitico y entonces me toca dárselo a usted. Otro dice: ¿cómo le ocurre? Yo lo mío no lo voy a dar al otro. Va a buscar su orilla en otra parte porque aquí no hay para nadie. Pero ella creyó en el hombre de Dios. Aquel hombre lleno del Espíritu Santo, guiado por el Señor, le dijo: prepárame con eso primero a mí. Por palabra de Jehová, oye bien, por palabra de Jehová, no escaseará la harina de tu tinaja ni el aceite hasta que haya lluvia. Mire lo que dice el Señor: hasta que haya lluvia. Cuando ya haya lluvia, te sustituiré. Dice eso es lo que nos enseña, de un milagro tras otro. Porque cuando haya lluvia va a volver a haber abundancia. El Señor te bendice. Eso mismo le pasó a Eliseo. Eliseo, cuando la viuda va donde Eliseo y le dice: mi esposo era un siervo del Señor y yo he quedado viuda y viene el acreedor a llevarse mis hijos. Y le dice el Señor a través del profeta Eliseo: ¿qué tienes en tu casa? Y ella dice: yo en mi casa solo tengo una pequeña vasija. Le dijo Eliseo: ve, que eso es suficiente. Con esa vasija que tienes llenarás otras vasijas. Busca muchas vasijas porque no va a escasear el aceite que tiene. No va a escasear. El Señor te pregunta a ti: ¿qué tienes en tu casa? Porque el Espíritu Santo te quiere bendecir, te quiere llenar. Yo en la casa lo único que tengo es una Biblia vieja. Tengo solo una Biblia vieja. Eso es suficiente para que busques al Señor. Con esa Biblia, camina con ella. Es tu instrumento para agradar al Señor. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Darte bendición. Caminar llenos del Espíritu Santo. Por eso, la enseñanza y la palabra de hoy la queremos titular: nuestra guía es el Espíritu Santo. Y cuando Jesús vino, que Jesús se despojó siendo Dios de su divinidad y se hizo carne, se hizo semejante siendo el Verbo, se hizo semejante a los hombres para vivir como los hombres, para sentir como los hombres. Y siendo hombre, oró, ayunó 40 días. Y estando en ese tiempo de ayuno, cuando salió de ese tiempo, fue y abrió el libro precisamente en esa profecía de Elías. Y dijo: el Espíritu del Señor, eso lo vemos en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a perdonar, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero Jesús, oye bien, Jesús todo eso lo hizo después de recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo te parece? Después de que él recibió el Espíritu Santo, él comenzó a hacer esos milagros. Por eso Jesús siempre, movido por el Espíritu Santo, hacía los milagros y daba la gloria al Padre. Ese mismo Espíritu Santo fue el que Dios le dijo: recibiráis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo, el que Jesús tuvo siendo hombre, el que le dio poder para sanar al leproso, el leproso del camino, que él se encuentra y se postra a sus pies y le dice: Señor, si quieres puedes curarme. Y él le dice: ¿cómo que si quiero? Eres curado. El mismo que cuando estaba con Jairo y le decían: Señor, camina conmigo, mi casa, mi hija está moribunda. Y él en ese momento va con Jairo y lo detiene la mujer con el flujo de sangre que por fe fue sanada, lleno del Espíritu Santo Jesús. Y cuando va con Jairo y llega a su casa, le dicen: no molestes al maestro, que ya tu hija acaba de morir. Y él le dice a Jairo: no los escuches, tú crees solamente. Amén. Oh, es que la enseñanza de la Biblia es poderosísima. Ese mismo Espíritu Santo fue que él le dijo a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les enviaré al otro, al Consolador, el que hace parte de mí y que es en mí, el Espíritu Santo, porque el Padre y yo somos uno, y el Espíritu Santo también es uno con el Padre. Aleluya. Amén. Ese mismo Espíritu Santo va a estar con ustedes. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, Pedro se presentó ante el concilio, los mismos que aprendieron a Jesús. Estando ante el concilio les habló, y con el poder que tenía Pedro, curaba a los enfermos. Con su sombra curaba a los enfermos. Ese mismo Espíritu Santo que después fue la guía de Pablo. Mire que el Espíritu Santo guió a Pablo. Y en el segundo momento de su ministerio, en el segundo año, él quería ir a Asia. Y el Espíritu Santo, que era el que lo guiaba, no se lo permitió. Pero ¿cómo así? Y después vemos y leímos en el capítulo 19 que él va a Asia, a Efesos. Pero entonces desobedeció al Espíritu Santo, no lo desobedeció. Porque cuando él quería ir no era el momento. Y él era guiado por el Espíritu Santo. Por eso la enseñanza de hoy, nuestra guía es el Espíritu Santo. En el tiempo del Señor, cuando el Espíritu Santo decidió que era el tiempo para que él fuera a Asia, estuvo allí. Y allí hizo muchos milagros. Mire que nos revela la palabra que con el paño, oiga bien, con el paño, Pablo, el paño que él usaba. ¿Sabes qué significa paño? Paño es un pedazo de tela. Eso nos dice la palabra. Que paño es un pedazo de tela que se utiliza para limpiar. Y él con el paño, muchos lo usaban. Y con el paño se curaban los enfermos y salían los demonios. Poderoso el poder que había en él con el Espíritu Santo. Ese mismo Pablo, que antes era Saulo y era perseguidor de la iglesia, después de que recibió el Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu Santo,
fue el que hizo los milagros. Es el mismo Espíritu Santo que quiere estar en ti y en mi hermano. Jesús nos dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serás testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que tú te llenes del Espíritu Santo. Que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué pasa con los incrédulos? Los incrédulos dicen: pero no, eso es puro cuento. Eso es puro cuento. ¿Cómo así que un pastor, un evangelista, un diácono, un sacerdote va a ponerle la mano a un enfermo y lo va a curar? ¿Cómo así que va a levantar un paralítico de una silla de ruedas, a una persona lisiada que no puede caminar? Eso es lo que hacen los incrédulos. Pero el poder del Espíritu Santo, el que te guía, te permite, así como dijo Jesús, llenos de fe. Si creen en mí, las cosas que yo hice, ustedes las harán y aún mayores. Aleluya. Amén. Ese es el poder del Señor. Aún mayores las podrán hacer. Podrán alentar al pobre, sanar al enfermo, libertar al cautivo. Por eso, llenos nosotros de la luz del Espíritu Santo, podemos ser luz para el cautivo. Podemos ser luz para el afligido. Nosotros podemos ser luz para el necesitado. Pero hay de nosotros, donde nosotros, recibiendo la gracia, la unción del Espíritu Santo, no la utilicemos para ese bien. Ayer me veía yo esa película del Todopoderoso, donde actúa Jim Carrey, y actúa y hace el papel, y entonces por un momento la película se enseña de que Dios le dio el poder a él para que usara los poderes de él. Pero los poderes que él tenía de Dios los usó para su beneficio. No los usó para el beneficio del prójimo. Dios te da el poder porque Él dice: recibirás poder. Pero el beneficio que tú tienes, Él te lo va a dar porque Él va a escribir tus obras. El poder que tú tienes, que el Espíritu Santo te da, así como se lo dio a los profetas, así como se lo dio a los discípulos, así como se lo dio a Jesús. Oye bien, Jesús, que era Dios, hasta que recibió el Espíritu Santo, pudo hacer los milagros. Ese mismo poder del Espíritu Santo está en ti si tú lo deseas. Si tú lo deseas, pero para servir, no para hacer las obras a tu conveniencia. Porque hay de aquellos que utilizan el poder del Señor para su beneficio, para lucrarse. Entonces el Señor ha obrado en mí y me dijo el Espíritu Santo antes de esta pandemia. Hay testimonio de ello y hay testigos de eso. Me dijo el Espíritu Santo: suelta eso, que yo tengo para ti cosas más grandes. Y yo, obedeciendo y guiado por el Espíritu Santo, solté. Y cuando solté, Dios me ha permitido ver su gracia. El Espíritu Santo, obrando en mí, me permitió manifestar un milagro de sanidad para 2 personas que estaban contagiados por coronavirus, desahuciados. Pero esas obras que Dios nos permite hacer son para gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Hermanos, Dios quiere bendecirte hoy. Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo. El deseo está en tu corazón. ¿Cómo quieres caminar? ¿Llenos de luz o vivir en oscuridad?
Es el tiempo de reflexionar y de saber qué es lo mejor para tu vida. Yo quiero decirte hoy, terminando esta enseñanza, la guía de nosotros debe ser de verdad el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está en ti y está en mí. Si lo pedimos al Señor, Él quiere habitar entre nosotros para que seamos testigos de las obras que Dios hizo. Las podemos hacer en este tiempo. Vamos a confiar en el Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te llene de su luz. Que el Espíritu Santo te acompañe en esta semana, en este mes de octubre. Iniciamos uno de los meses, como dicen, del Bre. El segundo mes del Bre, se está acabando el año. Pero cerremos este año llenos de bendición. La paz de Dios, la paz de Cristo y la llenura del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén.